de esclavos. Ya estaba prohibido la esclavitud, tanto por ingleses como españoles. Ya España tenía un grupo de barcos de guerra. Pasa ya, termina, sigue, 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 aquí. Y que tiene que ver con eso que está ahí, es un dibujo de un africano que fue a una bienal de La Habana y dibujó con tiza en una pared negra el barco, y cada rayita esa constituye un ser humano trasladado en ese barco. Que así era como se trasladaban los esclavos dentro de los barcos, hacinados, totalmente en condiciones inhumanas, pero ellos eran no otra cosa que una mercancía. Y por lo tanto, la mercancía daba lo mismo en qué momento y en qué contenedor se llevaba. El lío era traerlo de un lugar a otro. Nosotros calculamos que en este sitio, o sea, vinculado a este sitio, se trajeron aproximadamente más de 1.000 seres humanos. De ellos solo se rescataron, si mi memoria no me falla, 276 personas. El resto está en el mar o está enterrado en el lugar. No hay otro lugar. Y entonces, la profesora María del Carmen Balcia es académica de la Academia de Ciencias, de la de Lengua, es una maestra, me escribe todos los días preguntando por mi salud, por no sé qué, una persona espectacular, y es la que se ha dedicado durante toda su carrera a estudiar los temas de la cosa de africanía y los sitios de memoria que tienen que ver con esto. Y ella tenía una deuda con este espacio y este tipo de, que es la última etapa, que tiene que ver con este contrabando de esclavos. No sé si alguno de ustedes vio una película que dedicaron a Martí, que se llama El ojo del canario, una cosa así. Bueno, hay un momento que Martí era niño, lo llevan a la Hacienda de Zapata, el padre lo mandan de ser como capitán general, o sea, capitán del municipio de allí, y él era un hombre muy recto, y se enfrenta a un contrabando que había entre los colonos que estaban allí, porque hacían que cada persona, de como decir, el carnet de identidad o el pasaporte del esclavo lo tenían, que era como era como su identidad. ¿Y qué hacían los tipos? Escondían, no daban la muerte de la persona, guardaban el carnet y compraban entonces de contrabando un esclavo y le daban ese carnet. O sea, usted cogía la identidad del que se había muerto. Por lo tanto, muchas veces, cuando cogían el carnet, no correspondía el año de nacimiento con lo que usted está viendo de la persona. Una gente joven que habían nacido hacía 70, 80 años atrás. Pero todo eso se hacía, eran los guiños que se hacían los colonos cubanos y españoles para mantener, porque no estaba, o sea, estaba prohibida la trata y no la esclavitud. Por lo tanto, usted podía tener un esclavo, lo que usted no podía era incorporar un nuevo esclavo, ni comprarlo, ni el mercado podía existir. Y entonces, por los documentos, este es el último testigo de este incidente. Le digo, es un paisaje natural realmente único. Si algunos de ustedes pueden ir, vayan, lo van a disfrutar. Pasa. Esta es una pintura que se llama Barco Negrero en el 79, Manuel Mendive, que es Premio Nacional de Artes Plásticas, y él su pintura pone el barco y adentro la cantidad de esclavos que están y las condiciones que vienen en esos barcos esclavos. Esto es una obra que está reproducida, en La Habana se vende la reproducción de este barco, a mí me encanta esa obra, él pinta así, vive en mi pueblo, en San José de las Lajas, y entonces por eso hablamos, ¿qué buscamos? Paz. El objetivo era 19 expedientes que aparecieron en archivos cubanos y archivos de España sobre un mismo caso. Y entonces fue posible unirlos todos y hacer una lectura. Y a partir de la lectura buscar el lugar. O sea, esa fue la relación. Pasa. O sea, empezó la historia y entonces a través de la arqueología quisimos dar respuesta a una historia que estaba incompleta. Pasa. Y el escenario es este. O sea, ese cuadradito rojo que ustedes están viendo en la punta de Cuba, o sea, en la nariz de Cuba, es este lugar. Es un lugar totalmente con un clima único, con un paisaje natural que cambia cada 1 kilómetro, cambia de desértico a bosque, a desértico a pantano, es una locura.
En Cuba, generalmente, las costas norte son de playa y las costas sur son pantanosas, son fangosas. Y allí está invertido. En las costas sur son de playa y en las costas norte están los pantanos. Pasa. Este es el mapa. El bergantín que los trae se llama La Paquita. Está recogido en toda la descripción. La historia da de que este barco La Paquita trae más de 600, llegan al lugar más de 600 esclavos, los deja aquí porque detrás de él venía un barco, una cañonera cayéndole atrás, buscándole la huella porque ya sabían que venía un barco con un cargamento. Y entonces ellos tienen que improvisar. Y improvisan en el lugar más difícil, que es este espacio. Pero inmediatamente, caballero, usted llega a ese lugar, eso estaba ya en toda Cuba. Usted llega sin ningún tipo de haber contactado, inmediatamente todos los que viven en el lugar se ponían en función de ganar dinero fácil con el contrabando de esclavos. Era así. No lo podemos ver raro hoy. Es que eso funcionaba en los lugares. Era manera de ganar dinero fácil. Porque entonces ahí se crea, usted conoce el espacio, los que traen el esclavo no lo conocen, usted se adueña de ellos y empieza a venderlo. Y empieza a ganar dinero. Es como caer de pronto una pepita de oro y usted dice, espérate, vamos a rápido a... Y eso es lo que ocurrió. Y desde las direcciones pudiéramos decir, de la capitanía de ese lugar, se puso en función de ellos. Todo el mundo se puso en función de los esclavos. El esclavo no sabe el lugar, no conoce a dónde va, para dónde va a correr, para dónde se va a escapar, no sabe. Lo están llevando a un lugar que él desconoce, por lo tanto él se tiene que quedar quieto a ver qué va a pasar. Y ellos aprovechan. Le decía, se salva porque el barco Neptuno captura, o sea, recoge a 278 de estas personas que quedan sobrevivientes. Imagínense que esto daba dinero, que el barco, la Paquita, era dirigido por unos extranjeros. Posiblemente se dicen que deben ser asiáticos de la zona de allá ¿cómo se llama esto? De las islas estas de Filipinas, por allá, eran posiblemente los que estaban en la dirección. No se sabe. Ellos sacaron el barco, bajaron los esclavos y le dieron candela para borrar la huella y se fueron a pie con todo el dinero que les dieron desde este lugar por todo el cargamento y se fueron. Vendieron el barco a partir de la mercancía. Pasa. Los cogieron, por cierto. Este es el paisaje ahora del lugar. Están viendo ahí toda la topografía, están viendo todas las fuentes de agua, son todas esas cositas azul, son las fuentes de agua que se conocen. Y este es lo que estamos hablando del paisaje cambiante cada vez que usted va ahí. La carretera se hace en la década de 1970, la única carretera que entraba. Ahí se entraba por mar, no hay otro contacto allí. Y desgraciadamente un ciclón pasó, después la destruyó y volvieron a abrir otra carretera que es la que hay actualmente. Este es el escenario del lugar que se va a trabajar. Pasa. Lo primero que hicimos cuando ya teníamos los 19 expedientes que los habíamos estudiado era ir al lugar y hacer un contacto con los pescadores y los campesinos del lugar. Nosotros desconocíamos también la topografía, la geografía, los espacios que se describían en los expedientes, lo desconocíamos. Nosotros somos de La Habana, no de este lugar. Y entonces íbamos hacia los líderes y entonces esos líderes íbamos comentando, el señor que está en camuflaje, el director del Museo Provincial, el director de Patrimonio, aquel que está en el pullover azul de la provincia, que nos acompañó porque se hizo todo para ir a ver si esto se lograba y materializar. Pasa. Bueno, lo primero que hicimos fue una búsqueda de toda la información gráfica que había del lugar desde el siglo XVII, que eran los primeros planos que encontramos de este espacio, cómo se iba dibujando hasta el siglo XX. Pasa lo mismo. Y en la tercera etapa empiezan ya a aparecer algo que está allí, que son los caminos amartillados. A ver, hay algo que ustedes no sé si tienen experiencia. Ellos que cogían para hacer los caminos. Cogían, como esto es un diente de perro, muy difícil de caminar, le cogían madera o plantas, las ponían, le daban candela y cuando eso estaba bien ardiente, con grandes temperaturas, venían y le echaban agua. Y después entonces martillaban. Y entonces nivelaban el terreno, que era muy adestre, muy fuerte, y lo convertían en plano. Pero ¿dónde lo hacían? En los caminos de los indios. O sea, ellos están haciendo los mismos caminos que iban los indios caminando, pero ahora para pasar caballo
y pasar otro tipo de ganado. Y empiezan a hacer, eso que están viendo allá, son los caminos que apearse. Estos dos planos lo hacen los militares norteamericanos. El resto de los planos nunca aparece nada de esas cosas. Pasa. Miren los caminos amartillados ahí. Ahora, si están viendo el escenario donde nosotros estamos hablando, está fuera de todo camino. O sea, buscaron el lugar donde no había contacto de nadie. Nadie iba a pasar por ahí. Eso estaba seleccionado. Ellos bajaron por aquí y los llevaron para acá. Nunca los llevaron para acá ni para ningún lado porque aquí estaba el faro. Y entonces los caminos que existen son los caminos martillados que hoy se siguen usando. Esto es la vía de comunicación de punto a otro hoy dentro de ese lugar. Pasa. Ahora, este es el escenario. Son 13 kilómetros al cual nosotros vamos a estar refiriendo desde un punto a otro. Uno es el faro, que es la puntica, el 1, que es el faro que existe o todavía existe, que es patrimonio nacional. El 2 es Los Cayuelos, que es donde estaba esa capitanía pedánea que controlaba jurídicamente el lugar. El tercero es la playa, donde Caleta Larga, que es donde le dan candela al barco. El cuarto, Caleta de Piojo, que es donde desembarcan ellos y bajan a los negros. El quinto es el lugar donde hacen el campamento para guardarlo. Y el sexto es el que le llaman el punta del holandés. Y los expedientes se llaman punta del holandés, que es por este punto aquí, que es donde hace la curvita, exactamente, donde hace la curvita del Cabo de San Antonio. Pasa. Estos son los contextos naturales que vamos entonces nosotros a trabajar. El tercero, que es la Playa Larga, que es donde está el barco. El barco está allí porque le dieron candela. Y el barco está en el patio. El tercero son los cayuelos donde estaban, el segundo es el cayuelo donde estaba esa capitanía pedánea, donde están hablando constantemente que hacen campamento. Esta gente que controlaban los esclavos. El cuarto es la Caleta del Pío, que es donde ellos lo bajan por este lugar y empiezan a caminar hacia este espacio que está, que es el quinto, que es la zona donde hacen el campamento, pero por donde entonces el barco se los lleva. El séptimo son las cuevas, porque según ellos van sacando de 100 en 100, las va llevando a una cueva intermedia, que la cueva tiene agua potable, todo eso está descrito en los... Y entonces cuando lo llevan hacia la parte norte, el barco que cogen, que salvan a estos negros, los 276 negros, que los llevan dando la vuelta cuando llegan allá, ve un barco lleno de negros, y van, que son españoles, una cañonera militar, todo el mundo le tiene miedo, y cuando ven los negros que venían en el barco, con los negros allá se conocen y empiezan a hablar entre ellos y se percatan que ese barco lleno de negro era del mismo Alijo que se lo habían llevado y que habían pasado por la cueva y que ya habían transitado caminando hasta allá. Esto llevó hasta un juicio. O sea, por eso que hay tantos expedientes, porque llegó hasta un juicio. ¿Y qué le hacen a esos negros después? Pasa. ¿Los liberan? No. Entonces, nosotros como arqueólogos y como la parte de la universidad, ¿qué íbamos a buscar y dónde íbamos a buscar? Lo primero que teníamos que buscar era que hay una ranchería. ¿Dónde está la ranchería? Ninguna información. Ahora, la ranchería está asociada a un pozo de agua. Y a la vez hay una construcción que tiene que ver con todo el campamento que se va a hacer y esa construcción tiene una tipología constructiva. Todo eso tenemos que averiguar. Y por último, lo incendian, le dan candela. Por lo tanto, todo lo que teníamos que resolver para llegar a una respuesta. Pasa. Ellos entraron por Caleta del Piojo, por allá, y lo que se habla en los documentos es Punta al Holandés. Por lo tanto, en 3 kilómetros tenían que buscar un pozo y el posible lugar del campamento. 3 kilómetros. Entonces, hay algo, fíjense que miren el plano que está acá. Este es el plano que tiene el Parque Nacional de Guanacavive. Ni ellos mismos conocían que había un pozo en el área. No lo tenían. Y tuvimos que empezar a rastrear todo ese monte buscando, barrerlo, buscando un posible pozo. Hasta que lo encontramos. Que es ese que está ahí. Ese fue el primer hallazgo que hicimos para poder entender lo que estaba pasando. Mírenlo ahí. Ni ellos mismos, mira el plano del parque, tienen información de la existencia del pozo. Sí. Miren qué cosa es el pozo. Son unas grandes diaglasas que hay en el suelo rocoso, lleno de agua potable.
Ahí están todas las características del agua, desde temperatura, le hicimos todas las mediciones, todas las características que tenía el lugar, hasta el agua, el pH que tenía el agua, todo. Nosotros le hicimos, bajamos, recogimos muestras, pasa. Miren ahí los buzos nuestros, entramos, le hicimos todo tipo de estudios, los planos de adentro, interior y todo, de cómo era el lugar, es una cueva inundada, pasa. Miren el plano, y en cada vez que vamos al lugar le cogemos la altura de cómo va oscilando, si para ver si en algún momento se seca. Año por año, eso es una de las cosas que estamos haciendo. ¿Cuánto es la altura que va bajando en la época de año que es la fecha? ¿Cuánto va bajando cada uno de los pasos? Y en la inversión que se hace, se sacan estas botellas, por lo tanto, es de conocimiento siglo XX todavía de ese pozo. Y lo más interesante es esto que están viendo ustedes abajo en la derecha, que es el acomodamiento de la roca, que van poniéndole roca para que sea más fácil transitar. O sea, hay toda una intención humana del tráfico desde afuera hasta el pozo. Pasa. Y ese lugar exactamente da hacia este lugar, que son las visibles. Desde el mar, o sea, cuando nosotros tuvimos un barco, fuimos desde, o sea, vista desde el mar hacia el lugar y desde la tierra hacia el mar, para ver las descripciones de los documentos, cómo iban a corresponder. Y aquí está la descripción de los bozales, cómo los bozales salen del manglar y se van corriendo hacia el barco. Cuando ven el barco militar que se para ahí, que es el Neptuno, salen a buscar el mapa. Y son los 276 esclavos que se salvan. Pasa. Este es el lugar. No ven, miren aquí una reconstrucción que se hace una foto histórica de ese mismo, o sea, de cómo se hacían los desmontes en ese lugar, mírenlo ahí. Y la cañonera y cómo los barcos salen a buscar, que salieron a buscar los negros que salían desde la tierra. Exactamente en este paso. Pasa. Ese que estaba tapiado ahí completo era yo, que parezco un árbol. Porque aquí hay dos cosas, uno es el sol y otro son los insectos. Son jejenes, y eso que está en la época de seca. En la época de invierno aquí, no puedo decirle, a nosotros nos cogió un mayo aquí, no puedo decirle lo que nos pasa. Los jejenes son unas mosquitas negras chiquiticas, pero que pican y es desesperante. Aquello es, tú no sabes si meterte la cabeza. Le hago una anécdota, a la punta del Cabo San Antonio hay un sitio turístico, que hay unas cabañas rústicas fabulosas, con unas playas que son kilómetros y kilómetros. Y van muchos asiáticos. Y nosotros estamos trabajando en este lugar y tenemos esas palmeras y hacíamos un abanico para echarnos aire. Y de pronto nos para un chino y nos quería, hablando, no entendíamos nada, a comprarnos las pentas que nosotros nos echábamos aire, a comprarnos. No, 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 quieren. Nosotros las hacemos nosotros, fuimos otra vez, cortamos la vez y nos seguíamos las pentas. Pero los chinos estaban pasando, estaban sofocados con los insectos del lugar. Y una de las cosas también era probar los incendios. Es un lugar de poca movilidad. Los árboles son muy antiguos y entonces nos dedicamos al área que teníamos con posibilidad a hacerle los levantamientos y a la búsqueda de materia quemada porque se encendió muy fuerte según los documentos. Pasa, Alejandro. Pero fue una búsqueda intensa. Ahora van a ser 2 o 3 diapositivas de toda la búsqueda. Nosotros cogiendo las muestras, se hicieron fechados, que coincide exactamente con el momento histórico que estamos hablando, buscando los vestigios de la posibilidad de que realmente es el área que estaba relacionada con el campamento improvisado de un mes de estos esclavos. Nosotros hicimos toda la búsqueda. Ya aquí estamos buscando los posibles espacios funerarios, porque se hablan de más de 40 tumbas con los esclavos. El documento es, caballero, cuando ustedes tengan el libro, léanlo. Es muy triste ver las descripciones de los cadáveres expuestos a las aves tiñosas, que son las aves de rapiña, a los cerdos, a los animales comiéndose los cadáveres humanos. Y así lo llegaron. Cuando ellos llegaron, lo que detectaron que van los médicos, todo eso está registrado en los expedientes. Muy triste que realmente haya ocurrido los hechos así, que eso nos pasó en la historia nuestra. Pasa. Estas son dos cosas que todavía nos hacen saber que estamos en el sitio. Esas que está aquí son huiras. Me dice Alejandro que ustedes no saben qué cosa es la huira, o por lo menos con el nombre de huira. Huira es como un calabacín seco que se puede hacer las maracas, pero se usa hasta para tomar café, se usa, bueno, en todo el Guanacabile existe una mata de huira, y aquí en este lugar existen dos. Y una descripción que hacen ellos que
Ellos se entretenían haciendo artesanías. Por lo tanto, traían unas huiras, y esa es una planta muy vieja de huira, y la otra más alta, pasa la otra foto. Esta que está Miriam y yo, que es la otra autora, y conmigo, y esta, que son las únicas dos matas que hay en el lugar de esa planta. No existe en otro lugar, no existe en todo el campo. La persona que nos acompaña es un especialista en botánica y es uno de los especialistas del parque. Y él nos dice, aquí es donde único hay estas dos plantas. No hay en más ningún lado. Pasa. Nosotros cavamos abajo de las plantas a ver si encontramos algún otro elemento. Encontramos algunos tiestecitos que tenían que ver con porcelana, algunas huiras, algunos fragmentos de... Fueron todos los vestidos, estamos echando humo, no porque nos gusta el humo ni hacer efectos especiales, porque de la otra manera no se podía trabajar allí, de los insectos. No había otra manera. Hay un árbol que se quema a la raíz, echa este humo que es como un incienso, tiene un olor muy rico, pero a los mosquitos no les gusta, ni los higiene. Pasa. Miren cómo estamos todos disfrazados, haciendo los levantamientos por arriba. Él está con unas pencas echándome aire a mí para yo poder ver en el instrumento, porque realmente no hay posibilidad de hacer nada, si no es en las condiciones. Pasa. Imagínense esas personas semidesnudas en el lugar. Y estos son los resultados del levantamiento topográfico que se hace entre estudiantes y nosotros, con cada uno de los paisajes, donde estaba cada una la duna, donde estaba la carretera actual. Y cada árbol de antigüedad lo fuimos poniendo de qué tipo de árbol era y lo fuimos levantando. Todo se levantó hasta el borde del mar hasta el bosque. Pasa. Y esta es la reconstrucción del posible espacio que ocupó ese campamento, dentro de esa topografía del lugar. Y afuera, en ese cuadradito que están arriba, es donde está el pozo. O sea, hay un caminito que va del pozo al área del campamento. Pasa. Que además está descrito, esta es la carretera, un lugar muy lindo, lleno de animales. Ahí te encuentras la jutía, te encuentras aves exóticas totalmente únicas. No les puedo decir cuánta belleza hay natural en este espacio. Bueno, tú vas caminando por el borde del agua y ves las langostas de este tamaño así, que las puedes coger con la mano. Nosotros cogimos una con la mano y nos las comimos. Pasa. Entonces, esta es una reconstrucción que hizo Julio y Ganay del campamento, de cómo podía haber sido el campamento, y a partir de la descripción hicimos por tipología cómo era cada uno de los elementos que debían estar y de qué manera estaban orientados a partir de lo que dice en cada documento. Pasa, hay otra más. Es así. Ese era el campamento. Improvisado, el esclavo no salía de acá. Habían dos personas armadas, que eran los que custodiaban ellos día y noche. Y entonces en el centro tenían estos calderos que se llaman trévedes, por tener tres patas debajo, que son de hierro colado, son inglesas, a los cuales se usaban para hacer la comida, que realmente unos sancochos, nosotros después ese sancocho lo conocemos como ajiaco, o sea, vianda, le daban candela, y eso era lo único que había. El que no alcanzaba el ajiaco se moría de hambre porque no. Bueno, ellos describen cómo se comían las raíces, las lagartijas, todo lo que aparecía, ellos se lo comían para subsistir. Paz. Y entonces, en cuanto a cómo podía ser la construcción, y entonces empezamos a buscar las construcciones que hoy existen, pero las que habían con fotos históricas que otro arqueólogo había encontrado en el lugar, y son esta manera de construir. O sea, esto corresponde a la tipología que normalmente se hacía en el lugar. Pasa. Pero hoy se sigue haciendo. Miran los campamentos de las tortugas. En este lugar hay muchos campamentos de tortugas. La Universidad de La Habana tiene en el mes de mayo, se lleva a todos sus estudiantes de ciencias naturales o no, que quieran aportar, se los lleva para estos campamentos y los riega por todos los lugares con luces rojas, ayudan a los partos de las tortugas y se marca, cada nido se va marcando. Y después se quedan cuidando, protegiendo los nidos hasta que ya salen y entran al mar. Ese es su trabajo como parte del verano. Y entonces el parque le hace este tipo de campamentos donde ellos viven, le llevan comida, tanques de agua, y ellos viven felices los estudiantes. Pero miren cómo se construye. Exactamente las mismas técnicas constructivas. A mí me gustó mucho cuando estuve allá en el lugar que me llevó Alejandro, porque la construcción del nudo era diferente, la manera de cobijar es diferente, y a mí me encantó ver esa diferencia porque eran maneras otras de construir. Entonces, queríamos buscar el barco para completar la historia.
Y entonces nos llevamos un barco, nosotros somos locos, nos llevamos un barco de los bomberos, hablamos con los bomberos de Pinar del Río y ellos también se fueron a la aventura con nosotros y fuimos para buscar el barco. Porque ya previamente sabíamos el barco donde estaba, en esta playa, porque ya unos franceses habían hecho una exploración buscando un barco negrero francés del siglo XVII, que se llama la Adelaide. Y cuando empiezan ellos a estudiar el barco negrero, que ese sí era un barco negrero, no de contrabando, sino mucho más antiguo, empiezan a ver que no correspondían piezas que estaban dentro del pecio del siglo XIX y no entendían que hacía un barco negrero del siglo XVIII con uno del siglo XX, juntos, del siglo XIX. Y entonces empezaron a tener, hasta que se percatan de que era la Paquita. Pasa. Entonces, nosotros fuimos a un centro de investigación que se llama CERMAR, que es de investigación de barcos subacuáticos, o sea, toda la investigación en subacuática. Y tenían un listado gigantesco del barco La Paquita. Y ahí encontramos todas estas piezas que corresponden al barco negrero. Pasa. Miren el listado de piezas, y esa está o sea, en un museo hoy dedicado a la arqueología subacuática, en los castillos, en el castillo eh, de la Punta y del Príncipe, y el otro, que son los tres castillos. Este está dedicado a la fuerza, en la arqueología subacuática. Y ahí está esta pieza, que es un trebe todo lleno de las concreciones marinas, está allí, pasa. Y aquí entonces empezamos a buscar in situ qué quedaba del barco. Pasa. Ahí están nuestros buzos, que son arqueólogos también, buscando los cañones. Encuentran los cañones, encontraron muchos pernos, pasa. Pero además muy bajo, porque ellos sacaron el barco, lo amarraban y empezaban a alar con el objetivo de sacar lo máximo posible del agua para poder dar candela. Por eso es que está a tan poca profundidad. Miren ahí todos los cañones del barco. Pasa. Miren los elementos del propio barco que están allí, todo está allí en el lugar, en el fondo. Este es de bronce, estos son unas piezas de bronce espectaculares que están allí, ahí se quedó todo. Entonces, nos quedaba también lo que hablamos de la cueva. Empezamos a caminar, allí hay muchas cuevas. Si uno de los lugares tiene cuevas es este espacio de acá. ¿Cuál cueva podía estar asociada al lugar donde se sacaban los negros y se iban el lema? Y entonces fuimos a esta cueva que se llama el Cueva del Curro, en camino a Bolondró, al cual se hizo el levantamiento, que es ese que están viendo acá. Pero lo interesante de esta cueva es que tiene agua potable. Pasa. Tienen todas las características. Esta es la cueva. Pasa. Miren la cueva. Está totalmente camuflajeada. O sea, usted puede pasarle por al lado que no la ve. Pasa. Los salones que tiene abajo. Pero esos son los salones de la periferia. Pasa. Pero entonces, entrando a este camino que está acomodado, igual que o sea, usan las mismas estrategias, que es el acomodo del piso para evitar ni caerse, nada. Miren ahí, todo el acomodo para llegar, bajar, pasa la foto que viene, siguiente, van bajando hasta aquella área que está oculta. Y entonces, para asombro, nosotros empezamos a encontrar pernos de barcos dentro de la cueva. Hay pernos de bronce, pernos de hierro, que eso nada tiene que ver con una cueva que está tierra adentro. ¿Está qué? Pernos, que son como clavos de los barcos. Mírenlos ahí, en el medio de la cueva. Y nosotros decimos, ¿qué hace esto? Exactamente en la entrada del lugar. Pasa. Este es el lugar, eso que se ve atrás oscuro, es el lago, un lago natural. Y aquí al frente hay como unos escalones que eran donde los sentaban. Pasa. Miren aquí por dónde bajar, miren el acomodo para bajar ahí. Miren allí como unos escalones que hacen en piedra para bajar y no hacerse daño. Pasa. Miren el agua con peces ciegos y todo. Son peces característicos de cuevas profundas nuestras con agua. Ahí están. O sea, eso te está diciendo que el agua es potable de máxima. Más son peces muy sensibles. Pasa. También encontramos lo que está diciendo vestigios de botijas de agua, o sea, que ellos le iban llevando agua, las encontramos en el lugar dentro de huequitos del diente de perro. Pasa. Y esto es la deuda que tenemos nosotros.
dónde están los posibles entierros humanos. Estamos hablando de más de 50 tumbas donde cada una tiene más de 15 personas, donde simplemente en la arena ellos mismos con una guataca abrían un hueco y lo ponían. O sea, cuánto profundo, cuánto difícil está los entierros humanos, no sabemos. Nuestra idea es encontrar, aunque sea uno, para poder delimitar dónde está el área de entierro, y nuestra propuesta es esto, llevarlo a patrimonio de la memoria de la esclavitud como uno de los últimos sitios, los últimos testigos de un hecho de este tipo. Dentro del, porque hay muchos sitios que tienen que ver con la memoria de la esclavitud, pero de la contrabando, ninguno. Y este está totalmente, tanto el sitio como en documentos protegidos. Pasa. Esto fue todos los lugares que caminamos, para que ustedes vean geográficamente todos los lugares. Yo quise poner eso para que ustedes vean cuánto caminamos, buscando desde la cueva, buscando los sitios, buscando. Eso es un bosque cerrado entre esas condiciones que estamos hablando para poder lograr esta historia que le estamos llegando a ustedes con estudiantes nuestros que también nos siguieron como locos dentro de este paisaje. Y eso está en el libro. Por eso les decía que el libro tiene 300 y tantas páginas con toda esta información, desde documentos y lo que pasó. Ahora viene una parte de la que no se vio. Pasa, pasa, para terminar. Esto es lo que usted no vio, que eran todos los equipos de las visitas diferentes. Este que tiene el pullover rojo es el director del Parque Natural, que todo el tiempo nos estaba ayudando. Los equipos de científicos, profesores, estudiantes, eso que estamos ahí comiéndonos un cerdito, un puerquito asado, el peces, pasa. Los carros atrás se ve el barco cuando nos llevamos el bote para hacer la expedición, todo el trabajo que pasamos de las expediciones para poder llegar a ese lugar. Esto es Pinar del Río, un lugar precioso. Este es el paisaje que se ve en los atardeceres, ahí son eso. Son cosas así de únicas entre esas playas naturales. Y esto era nuestro entorno. Trabajábamos para merendar en el medio de la calle, sacábamos los panes, nos preparábamos, rodeados, los campamentos rodeados de cerdos naturales allí. Aquí era para trabajar, hacer los levantamientos y los planos y todo, era trabajando todo tapado por las noches. Se hacían todos los días una discusión de qué habíamos, qué avanzábamos, qué faltaba, a dónde íbamos, porque realmente no había otra manera. Pasa. Esto era un barco que hay muy cercano allí, que vino solo, no se sabe de dónde vino, y fue a encallar allá. Y era como el barco fantasma que nos acompañaba. Ya estamos al final. Y esto que estoy diciéndole es una de las chapas. Eso que está ahí, no pasa. Una de las chapas que llevaba uno de esos esclavos con su numeración, pero que la encontramos después, dice la holandesa, que tiene que ver con el expediente, y se la había encontrado un profesor sin saber a qué correspondía. Y después nos hizo la donación de la chapa de una de esas esclavas y que está numerada exactamente en el expediente. O sea, eso es un testimonio de lo que ocurrió en el lugar y su identificación. Y bueno, era nuestro trabajo de topografía, los levantamientos, todo lo que hacíamos diario. Terminamos. Eso está en el libro, les digo, ese libro está a disposición de todos ustedes para que lo puedan leer. Son 300 páginas, es nuevo totalmente, se salió en el 2023. Ahora se está imprimiendo en Colombia, en papel. Yo todavía no tengo el primero en mano, pero ustedes lo pueden tener digital, o sea, digital con su, Claro, con su sello y todo, ¿no? Bueno, esto es otro campo. Bien, Jorge, muchas gracias por esta excelente experiencia. Continuamos a hablar mucho. Y empezamos con Aborigen, que es la que viene seguida. La parte. Y Aborigen volvemos otra vez con cimarrones, vamos a ver también industria azucarera, cafetalera. O sea, todo eso está preparado ahí. una gama muy amplia de acciones, ¿no? Y es que yo creo que sí es muy importante rescatar cómo era la vida y cómo esta vida ha sido tanto transformada que hoy tenemos, pero que al mismo tiempo seguimos depredando. Así mismo. Seguimos depredando y ser conscientes de que quedan huellas de lo que hacemos bien o mal, ¿no?
Creo que la universidad se compromete con los alumnos a mostrarles a los chicos qué papel tienen que jugar con su país. Bueno, creo que es eso. No sé, tal vez la maestra es la que debería de hablar. Pues para cerrar, Yo nada más me gustaría, continuando la reflexión de Laura, qué importante es construir la historia desde las miradas propias, ¿no? Creo que eso es Ese es el muy secreto. valioso y eso es muy importante, porque a veces se construyen desde otras narrativas, desde otros lugares, ¿no? Y nos dejan siendo espectadores de nuestra propia historia. Entonces, el saber que se están desarrollando estos trabajos para narrar nuestra historia, nuestros antecedentes desde nuestra mirada, desde nuestras voces, y que eso es lo que se le está enseñando al estudiantado, creo que es lo que nos va a permitir en un futuro ya no muy lejano construir nuestras propias narrativas, ¿no? Y que creo que eso nos va a llevar a construir estos pluriversos y estas otras formas de mirar el mundo y otras formas de hacer diseño, arquitectura, etcétera, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Construir la historia desde quiénes somos nosotros. Y eso yo me quedo con estos trabajos que han sido un esfuerzo a veces titánico, ¿no? Y que a veces cuando vienen expediciones de otros lugares, de Europa, con financiamientos, etcétera, son muy distintas, pero creo que estos esfuerzos titánicos que se están haciendo y que aquí también se están haciendo con el trabajo del arquitecto Ortega, pues creo que es muy, muy valioso como resaltar eso, ¿no? Construirnos nuestras propias narrativas y eso nos va a llevar a entender el presente y el futuro de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho esta sesión. Estaremos pendientes para la sesión del jueves, que esperamos si podamos transmitir en live. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por Jorge, gracias por las aportaciones que hacen. No, y yo por el espacio que ustedes me están dando, porque al final estoy compartiendo lo que hemos realizado con muy buenas prácticas y que puede servir a otros como punto de partida. Así que nada, gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el jueves. ¿Lo aburrí?